María Antonieta es un nombre que muchos asocian al lujo, el escándalo y la tragedia. Fue la reina de Francia, cuya vida comenzó en el esplendor de los palacios y terminó en la guillotina. ¿Cómo sucedió que una joven princesa, que creció en la riqueza y la gloria, se convirtiera en símbolo del odio del pueblo y fuera ejecutada ante miles de espectadores? Su historia está llena de giros inesperados. Desde su rica infancia en Austria hasta su precipitada caída en la Revolución Francesa. Mucha gente cree saberlo todo sobre María Antonieta, pero la verdad sobre su vida es mucho más compleja y trágica. Cómo una preciosa muñeca y su matrimonio a los 14 años presagiaron su muerte. Vea el vídeo hasta el final y descubrirá cómo su destino quedó ligado a la revolución más dramática de la historia. Infancia y vida antes de la realeza. La futura reina de Francia, María Antonieta, jugaba de niña con una muñeca que costaba lo mismo que la casa de un simple campesino. Sí, creció entre lujos que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. María nació en 1755 en Austria, hija de la emperatriz María Teresa. Su infancia estuvo llena de bailes, regalos caros y obligaciones reales. Era la 15ª hija de la familia y desde muy pequeña se preparó para el papel que el destino ya había elegido para ella. Un ejemplo de su rica vida fue una muñeca vestida a la última moda. Esta muñeca no era solo un juguete, sino un símbolo de su elevado estatus y de la riqueza de su familia. Pero la infancia de María terminó demasiado pronto. Con solo 14 años fue entregada en matrimonio al heredero del trono francés, Luis XVI, a quien ni siquiera conocía. Imagínese lo chocante que fue para una niña encontrarse a tan corta edad en el centro de los juegos políticos entre dos de los países más poderosos de Europa. Sin embargo, este fue solo el primer paso hacia su futuro como reina. María se enfrentaría a acontecimientos aún más sorprendentes y trágicos. ¿Quién iba a pensar que la niña de la preciosa muñeca y el velo de novia se convertiría pronto en símbolo del odio de toda una nación? Lo chocante es que su ceremonia de boda costó tanto dinero al erario francés que el pueblo empezó a quejarse incluso antes de que se convirtiera en reina. La vida en la corte y el despilfarro. Cuando María Antonieta llegó a Francia y se convirtió en reina, se sumergió en la lujosa vida del Palacio de Versalles. Joyas, vestidos, bailes. La reina podía permitirse todo lo que soñara. Pero fue este lujo el que acabó por jugar en su contra. El pueblo francés se empobrecía cada vez más y María parecía vivir en un mundo de fiestas interminables. Uno de los hechos más famosos sobre ella es su gasto desmesurado en moda. Su guardarropa estaba formado por muchos vestidos, sombreros y accesorios caros, y su gasto era tan grande que recibió el apodo de Madame Déficit. La gente la acusaba de arruinar el país gastando el dinero público en trajes y joyas, mientras los franceses de a pie pasaban hambre. Sin embargo, el verdadero odio a María no solo se debía a su amor por la moda, sino también a su extraña afición. Instaló una pequeña granja en los terrenos de Versalles donde podía jugar a ser pastora. En esta granja, la reina se ponía ropa sencilla y vivía como una campesina. Para ella era un juego, una forma de relajarse de las obligaciones reales. Pero cuando corrió el rumor entre el pueblo, la gente pensó que era una burla. ¿Cómo podía la reina jugar a ser pobre cuando los verdaderos campesinos luchaban por sobrevivir día tras día? Estas acciones convirtieron a María Antonieta en enemiga del pueblo. Su despilfarro y su falta de conexión con la realidad la convirtieron en símbolo de todo lo malo de la realeza. Pero eso fue solo el principio de su caída. Solo en 1783 gastó en ropa tanto como los ingresos anuales de varios pueblos franceses. Los errores políticos y el odio del pueblo. ¿Podía prever María Antonieta que se convertiría en símbolo del odio de toda una nación?
Su papel en la política era mínimo, pero se la consideraba la principal culpable de los problemas de Francia. ¿Por qué? Muchos creían que María manipulaba a su marido, el rey Luis XVI. Aunque rara vez participaba en las discusiones sobre asuntos de Estado, la gente estaba convencida de que era su influencia la que conducía a errores políticos y crisis financieras. Por ejemplo, cuando Francia atravesaba dificultades económicas, la gente creía que la reina gastaba todo el dinero en sus fastuosos agasajos y que era ella quien empujaba a su marido a tomar malas decisiones. Uno de los mitos más famosos sobre María Antonieta tiene que ver con la frase «que coman pastel». Cuando la gente pasaba hambre, se le atribuyeron estas palabras, como si estuviera tan alejada de los problemas reales que no se diera cuenta de que la gente no tenía nada que comer. En realidad nunca lo dijo, pero el rumor se extendió rápidamente y añadió aún más odio a su imagen. A pesar de que María Antonieta no gobernaba el país ni tomaba decisiones importantes, la gente la veía como un símbolo de la injusticia y la indiferencia del gobierno hacia la gente corriente. A los ojos de los franceses era el enemigo número uno, aunque su implicación en política era mucho menor de lo que se pensaba. La gente odiaba tanto a María Antonieta que incluso se la acusó de apoyar en secreto a los enemigos de Francia y de intentar destruir el país desde dentro. Así que la familia real, acostumbrada al lujo, decide huir del pueblo enfurecido. María Antonieta y su marido, el rey Luis XVI, se dan cuenta de que su poder se desmorona y de que su única posibilidad es escapar. Se reúnen en secreto, se disfrazan de ciudadanos corrientes y parten. Pero el plan resulta un fracaso. La familia se esconde con ropas sencillas, intentando no llamar la atención. Pero hay un pequeño matiz que los delata: su lujoso carruaje. Parecía demasiado caro para la gente corriente, y eso fue lo que despertó las sospechas. Pronto les dieron el alto, les reconocieron y frustraron la fuga. Cuando los detuvieron, Mary y Louis estaban a pocos kilómetros de la frontera segura. Estaban tan cerca de ser rescatados, pero el destino había decretado otra cosa. En ese momento lo tuvieron claro. No les esperaba la libertad, sino el cautiverio. Tras su detención, María Antonieta y su familia fueron encarcelados. La vida allí fue terrible. No solo tuvo que vivir en celdas frías y húmedas, sino que se enfrentó a lo peor. Le quitaron a sus hijos y su marido fue ejecutado poco después. La reina, que antes había vivido en el lujo de Versalles, ahora tenía que luchar por su supervivencia en condiciones que distaban mucho de su vida anterior. Cuando María Antonieta fue encarcelada, su destino estaba casi sellado. Pero antes de su ejecución, tuvo que soportar un juicio que muchos califican de auténtica farsa. Fue acusada de los crímenes más increíbles. Uno de los más escandalosos fue la acusación de haber mantenido relaciones sexuales con su hijo. Se trataba de una completa invención, pero los jueces utilizaron cualquier medio para poner a la gente en su contra. El juicio fue una formalidad. El resultado estaba cantado. María se comportó honorablemente a pesar de la humillación. Ni las acusaciones ni las duras condiciones de la prisión la doblegaron. En octubre de 1793 fue condenada a morir en la guillotina. De camino al lugar de la ejecución, María, atada y rodeada de soldados, pisó accidentalmente el pie del verdugo. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «Perdóneme, monsieur». Incluso en sus últimos momentos, se mantuvo cortés a pesar de que su vida ya había sido destruida. Para muchos, María Antonieta simbolizó la caída de la monarquía y su muerte marcó el final de una de las historias más trágicas de Francia.